Soy Rosa Santos, soy la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE. Es la organización de empresas española, la Confederación de Empresarios de España. Nosotros lo que estamos haciendo en España desde COE y muy concretamente desde la propia presidencia de COE y desde mi departamento es intervenir junto con la administración tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito laboral y de protección social en la generación de los instrumentos que están sirviendo en España para, pues para afrontar esta crisis sanitaria que empezó siendo sanitaria pero que poco a poco se va convirtiendo en una crisis cada vez más social y también una crisis económica. Entonces, ya justo antes de la declaración del estado de alarma en España, llegamos a un acuerdo bilateral, las organizaciones empresariales y los sindicatos, al objeto de establecer cuáles eran, a nuestro entender, las principales medidas que debían desplegarse a lo largo de toda la pandemia para actuar pues, como una red de apoyo tanto a las empresas como a los trabajadores, con la finalidad principalmente de que esta situación que debería ser coyuntural y por razones sanitarias, pues no se convierta en una crisis social de carácter estructural y en una crisis económica que haga perder, que haga que se destruyan empresas y que se pierda empleo de manera masiva, sí. Yo creo que lo primero, la importancia sabíamos de la importancia de la globalización, pero yo creo que hay que resaltar en este contexto la importancia de la coordinación multilateral. Qué duda cabe que la coordinación a través de la Organización Mundial de la Salud, de la propia Organización Internacional del Trabajo, pues adquieren una relevancia importantísima en la coordinación de los mecanismos tanto de contención como de reactivación de la actividad. También, junto con esta importancia de la globalización y la multilateralidad, me parece que todos hemos aprendido la importancia de tener sistemas sanitarios en los países, es decir, la importancia de reforzar los estados y dentro de los estados pues el sistema tanto sanitario como de asistencia a la dependencia, que ha sido pues especialmente dañada con esta pandemia. Creo que el reforzamiento del sistema sanitario y la autosuficiencia de los estados para esas medidas de pues, los equipos de protección individual, todo esto que lo hemos vivido, yo creo que de manera casi global, todos los estados, al menos sí en Europa y muy particularmente en España, pues esa dependencia del exterior, en muchos casos, en este caso para los equipos de protección individual, las mascarillas, los respiradores y demás, pues de países de fuera de la Unión Europea y la dificultad para proteger a nuestra ciudadanía. Entonces, también, por lo tanto, esa necesidad de autosuficiencia y de reforzamiento de nuestros sistemas sanitarios. Y luego, muy importante, en el ámbito laboral, yo creo que se han acelerado algunas tendencias. Es decir, ya éramos muy conscientes de la importancia del teletrabajo, de la importancia de lo digital frente a lo físico, pero estas tendencias se han acelerado.